La hija del millonario era muda, hasta que la niñera encontró algo en su garganta que nadie imaginó. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. La mansión en las lomas de Chapultepec guardaba un silencio antinatural aquella tarde de octubre, mientras los empleados susurraban en los pasillos sobre la niña que nunca hablaba. Gabriela Ruiz subía las escaleras de mármol con el corazón acelerado. Acababa de presenciar algo que la había dejado paralizada. La pequeña Sofía, de apenas 8 años, se había llevado las manos al cuello con desesperación, sus ojos azules desbordados de terror. Y entonces Gabriela lo vio, solo por un segundo, cuando la luz del atardecer iluminó la garganta de la niña durante su intento por respirar. Algo brillaba en su interior, algo que no debería estar ahí. Algo que llevaba años oculto, desde la noche del accidente que nadie quería recordar. Lo que Gabriela estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Revelaría secretos que una familia entera había enterrado junto con su dolor, y devolvería una voz que 3 años de silencio habían mantenido prisionera. Si quieres saber qué encontró Gabriela y cómo transformó la vida de esta familia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte esta historia que te dejará sin palabras. 3 semanas antes, Gabriela había llegado a esa misma mansión con una maleta modesta y esperanzas enormes. El contraste entre su departamento de 2 habitaciones en Iztapalapa y aquella residencia de 3 pisos era abismal. Los pisos de mármol italiano reflejaban candelabros de cristal y cada rincón exudaba opulencia. Sin embargo, había algo frío en toda esa grandeza, como si la casa misma guardara luto. «Señorita Ruiz», la había recibido don Ernesto, el mayordomo de cabello plateado. «El señor Mendoza la espera en su despacho». Gabriela siguió al hombre mayor por pasillos adornados con obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en su vida. Sus zapatos modestos resonaban sobre el mármol, recordándole que estaba muy lejos de casa. Alejandro Mendoza la esperaba de pie junto a un ventanal que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. Era un hombre de 42 años, alto, de complexión atlética, con cabello oscuro apenas salpicado de canas. Vestía un traje gris impecable que gritaba dinero viejo. Sus ojos, del mismo azul claro que Gabriela pronto reconocería en su hija, lucían cansados a pesar de su postura erguida. «Señorita Ruiz», dijo Alejandro sin voltear, su voz grave resonando en el despacho forrado de madera. «Espero que haya leído el contrato con atención». «Sí, señor Mendoza», respondió Gabriela, manteniendo la compostura a pesar de los nervios. «Entiendo perfectamente las responsabilidades». Alejandro finalmente se giró. Su mirada era penetrante, evaluadora, como si intentara descifrar si esta joven enfermera de 26 años sería diferente a las otras 15 que habían renunciado antes. «Mi hija no habla», dijo sin rodeos. «Desde hace 3 años. Los médicos dicen que no hay daño físico, lo llaman mutismo selectivo por trauma». Hizo una pausa, apretando la mandíbula. «Yo lo llamo mi castigo». Gabriela sintió una punzada de empatía ante aquellas palabras cargadas de culpa, pero se mantuvo profesional. «Señor Mendoza, trabajé 2 años en el Hospital Infantil de México. He tratado con niños que han pasado por situaciones difíciles. No prometo milagros, pero prometo paciencia». «La paciencia no ha servido de nada», replicó él con amargura. «¿Sabe cuántas niñeras han intentado conectar con Sofía? Todas fracasaron. Algunas duraron días, otras semanas. La más resistente aguantó 4 meses antes de declararse vencida. Con respeto, señor, quizás el problema no era la paciencia, sino el enfoque». Gabriela se atrevió a decir: «Los niños no necesitan que los arreglemos, necesitan que los comprendamos». Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por la osadía de aquella mujer joven que se atrevía a contradecirlo. Había algo en su mirada café, cálida y determinada,
que le recordó brevemente a su difunta esposa. «Sofía está en el jardín», dijo finalmente, caminando hacia la puerta. «Pasa la mayor parte del tiempo allí, dibujando. No espere que la salude, no espere que la mire siquiera, y definitivamente no espere que hable». El jardín trasero era un oasis de vegetación cuidadosamente manicurada. Fuentes de cantera burbujeaban entre rosales y jacarandas. En el centro, bajo la sombra de un sauce, una niña pequeña estaba sentada en el pasto con un cuaderno de dibujo. Sofía Mendoza era delgada para sus 8 años, con el cabello castaño claro recogido en una cola de caballo. Vestía un uniforme escolar impecable, a pesar de estar en casa. Cuando Gabriela se acercó, la niña no levantó la vista de su dibujo. «Hola, Sofía», dijo Gabriela con voz suave, sentándose en el pasto a prudente distancia. «Me llamo Gabriela. Voy a cuidarte a partir de ahora». La niña no reaccionó. Sus dedos continuaron moviendo el lápiz sobre el papel con movimientos precisos. Gabriela observó el dibujo. Era una casa, pero las ventanas estaban completamente negras, como ojos vacíos. «Me gusta dibujar también», continuó Gabriela, sacando su teléfono y mostrando algunas fotografías de acuarelas que había hecho. «No soy muy buena, pero me relaja». «¿Tú dibujas porque te relaja?» Sofía se detuvo por un segundo. Fue apenas un parpadeo, pero Gabriela lo notó. La niña la había escuchado. «No tienes que hablar conmigo si no quieres», dijo Gabriela con honestidad. «Pero quiero que sepas algo. No voy a intentar arreglarte, porque no estás rota. Y no voy a presionarte para que seas alguien que no eres». Por primera vez, Sofía levantó la mirada. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre pero infinitamente más tristes, se encontraron con los de Gabriela. En ellos había desconfianza, pero también algo más, curiosidad. Los días siguientes establecieron una rutina. Gabriela no bombardeaba a Sofía con preguntas ni intentaba forzar conversaciones. En cambio, simplemente estaba presente. Le preparaba el desayuno favorito de la niña, hot cakes con miel de maple. La acompañaba a la escuela privada en Polanco, se sentaba cerca mientras hacía la tarea. Alejandro observaba desde la distancia con escepticismo. Esta niñera era diferente, eso era innegable. No trataba a Sofía como una paciente o un proyecto, la trataba como una niña normal, que simplemente prefería no hablar. «¿Algún progreso?», preguntó una noche, encontrando a Gabriela en la biblioteca. «Hoy me mostró 3 dibujos», respondió ella. «Ayer fueron 2, mañana tal vez sean 4. «Eso no es hablar», dijo Alejandro con frustración. «No, pero es comunicación», replicó Gabriela. «Y la comunicación es el primer paso». Lo que ninguno de ellos sabía era que Sofía los escuchaba desde el pasillo, sus pequeños puños apretados contra su pecho. Quería hablar. Desesperadamente quería decirles tantas cosas. Pero cada vez que intentaba formar palabras, sentía algo en su garganta, una presión extraña que la hacía toser y le quitaba el aire. La tercera semana de Gabriela en la mansión trajo consigo los primeros días fríos de noviembre. Las mañanas amanecían con una niebla ligera que cubría el jardín y las tardes se volvían frescas antes del anochecer. Aquella tarde, Gabriela ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas en el comedor cuando notó algo preocupante. La niña había dejado de escribir y se llevaba la mano al cuello repetidamente, con gestos pequeños y discretos. «¿Te duele la garganta, princesa?», preguntó Gabriela con suavidad. Sofía negó con la cabeza, pero sus ojos la contradecían. Había incomodidad en su expresión, algo que iba más allá del simple mutismo. «¿Puedo revisarte?». Gabriela mantuvo un tono calmado, profesional. «Soy enfermera, ¿recuerdas? Solo quiero asegurarme de que estés bien». La niña dudó, pero finalmente asintió. Gabriela se acercó, tocando gentilmente su frente para verificar si había fiebre. No la había. «Abre la boca y di «ah», pidió Gabriela, sacando su pequeña linterna médica del bolso.
Sofía obedeció, abriendo la boca con timidez. Gabriela iluminó su garganta y lo que vio la dejó helada. Había algo allí, apenas visible en el fondo, algo que reflejaba la luz de manera extraña. Sofía, ¿desde cuándo sientes esa molestia en la garganta?, preguntó intentando mantener la calma. La niña levantó 3 dedos. ¿3 días? Sofía negó. ¿3 semanas? Negó nuevamente. ¿3 años? Sofía asintió lentamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriela sintió que el mundo se detenía. 3 años, desde el accidente. Rápidamente tomó su teléfono y marcó el número directo de Alejandro que él le había dado para emergencias. «Señor Mendoza, necesito que regrese a casa inmediatamente», dijo con urgencia contenida. «Es sobre Sofía. Creo que he encontrado algo importante». «¿Qué ocurre? ¿Está bien?». La voz de Alejandro sonó alarmada. «Físicamente está estable, pero necesita atención médica urgente. Hay algo en su garganta, señor Mendoza. Algo que parece haber estado ahí desde hace mucho tiempo». Al otro lado de la línea, Alejandro Mendoza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras del médico forense 3 años atrás resonaron en su memoria. Su esposa murió en el impacto. La niña sobrevivió por milagro. ¿Pero a qué costo había sobrevivido Sofía? Alejandro llegó a la mansión en tiempo récord, irrumpiendo en el comedor con el rostro pálido. Sofía estaba sentada junto a Gabriela, quien le sostenía la mano con ternura. «Llamo al doctor Hernández ahora mismo», dijo Alejandro, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Espere», lo detuvo Gabriela. «Primero necesitamos ir al hospital. Esto requiere estudios inmediatos». 30 minutos después, los 3 estaban en el Hospital Ángeles del Pedregal. El doctor Hernández, otorrinolaringólogo de prestigio, examinó a Sofía con cuidado mientras revisaba las radiografías en la pantalla. «Es increíble que nadie lo haya detectado antes», murmuró, señalando un pequeño objeto alojado en la garganta de la niña. «Es un fragmento de metal, probablemente del accidente. Está encapsulado en tejido cicatricial, por eso no apareció en los estudios superficiales anteriores». «¿Eso le impide hablar?», preguntó Alejandro, su voz quebrándose. «No directamente, pero causa molestia constante, inflamación crónica, combinado con el trauma psicológico. El cerebro de Sofía asoció hablar con dolor. Por eso dejó de intentarlo. La cirugía se programó para 2 días después. Fue delicada pero exitosa. Cuando Sofía despertó de la anestesia, Gabriela y Alejandro estaban junto a su cama. «Hola, mi amor», susurró Alejandro, tomando la mano de su hija con lágrimas en los ojos. «Ya pasó todo». Sofía los miró a ambos. Su garganta ya no dolía. Por primera vez en 3 años no sentía esa presión horrible que la ahogaba. Abrió la boca lentamente, temerosa. «Pa». La palabra salió ronca, apenas audible, pero era una palabra. «Papá». Alejandro sollozó abiertamente, abrazando a su hija como si fuera la primera vez. Gabriela se apartó discretamente, limpiándose sus propias lágrimas. Los meses siguientes trajeron terapia del habla, sesiones psicológicas y mucha paciencia. La voz de Sofía regresó gradualmente, tímida al principio, luego más segura. Aprendió a hablar de su mamá sin que doliera tanto, a expresar su miedo y su tristeza. Alejandro cambió también. Dejó de esconderse en el trabajo y comenzó a estar presente, realmente presente, en la vida de su hija. Una tarde de primavera, 6 meses después, Gabriela encontró a Sofía en el jardín, ahora lleno de colores vibrantes. «Gaby», dijo la niña con su voz clara, «dibujé esto para ti». Era una casa con las ventanas iluminadas de amarillo brillante, y en la puerta 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros», explicó Sofía sonriendo. «Nuestra familia». Gabriela abrazó a la niña, comprendiendo que a veces las familias no nacen, se encuentran.
y que la voz más importante no siempre sale de la garganta, sino del corazón. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.